Vamos a estudiar. Tengo sueño. Vamos a tomar algo. Bueno. ¿Pero ya o pa' cuándo? Hola, en estos videos vamos a revisar los conceptos básicos de química. Por esta razón vamos a tomar los átomos como si fueran esferas que van a interactuar unos con otros, que en determinado momento se unen y se vuelven a separar por razones que vamos a ir conociendo. En ocasiones vamos a recordar que estos átomos se encuentran compuestos por neutrones, protones y electrones, pero en la mayor parte de los videos los vamos a ver simplemente como esferas. Vamos a considerar entonces que los átomos son esferas indivisibles que permanecen con ciertas propiedades dependiendo del elemento que se trate. Van a ser esferas grandes, esferas pequeñas, dependiendo del número de electrones, neutrones y protones que contengan. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones simplemente las vamos a tomar como un todo, indivisible. Vamos a decir entonces que estas esferas se pueden agrupar entre ellas con esferas del mismo elemento o con esferas de otro elemento. De esta forma, entonces van a generar lo que se conoce como molécula, que no es más que varios átomos unidos entre sí. Por ahora no nos va a interesar tanto cómo se realiza esa unión, sino que entre ellos pueden realizar este tipo de estructuras y que en cualquier momento, pues dependiendo de algunas situaciones, se pueden dividir, separar nuevamente. A los grupos de átomos y a los grupos de esferas entonces les vamos a dar un nombre específico. Los vamos a conocer con el nombre de mol. Y estas moles tienen la característica de que siempre están compuestas por 6,02214 por 10 a la 23 elementos. A este número lo conocemos como constante de Avogadro y de él, a lo largo de esta serie de videos, vamos a despreciar sus últimas dos cifras decimales. Che, ¿vos sabés quién saca los químicos de la cárcel? No sé. Vamos, che, no es difícil. Saul Goodman. No, che, pues un Avogadro. Mejor sigamos con el video. Retomemos entonces el concepto de mol. Dijimos que iba a equivaler a 6,022 por 10 a la 23 átomos o moléculas. Esto hace referencia a un número tan grande como 6022 seguido por 20 ceros. Para aclarar el concepto, si nosotros pudiéramos por ejemplo hablar de un mol de carros, un mol de buses, un mol de bicicletas, estaríamos hablando en cada caso de 6,022 por 10 a la 23 unidades de estos objetos. Adicionalmente, como es una unidad de medida, al decir que tenemos 2 moles, o 3 moles, o 4 moles, o una cantidad determinada de moles, lo que estamos haciendo es multiplicar esta cantidad, 6,02 por 10 a la 23, por una cifra que puede ser entera o decimal. Como cuando hablamos de peso, utilizamos las unidades de kilogramos o toneladas. Debido a que cuando hablamos de moles nos estamos refiriendo a una cantidad de objetos o de cosas, en este caso átomos y moléculas, en el ejemplo de carros, buses, bicicletas, cada una de estas moles va a tener un peso diferente dependiendo de lo que sea. Por ejemplo, si hablamos de buses y decimos que tenemos una mol de buses, puede por ejemplo pesar 20.000 toneladas, mientras que una mol de carros que son más pequeños van a pesar 10.000 toneladas. Una mol de bicicletas podría pesar por ejemplo 2.000 toneladas y una mol de personas digamos que pesará 5.000 toneladas. Aunque estos valores de peso no sean reales, nos sirven para ejemplificar cómo cada mol puede pesar diferente dependiendo de qué sean.
De igual forma, si decimos que una mol de buses pesa 20.000 toneladas, cuando hablamos de 2 moles esperamos que pesen el doble, porque son el doble de objetos. Entonces 2 moles pesarían 40.000 toneladas. Si hablamos entonces de una mol de personas que pesa 5.000 toneladas, 3 moles de personas pesarán el triple, es decir, 15.000 toneladas. De igual forma, como estamos hablando de objetos, cuando tenemos objetos que se combinan, al hablar de moles, su peso va a ser la combinación de las moles individuales, aunque el número de objetos se mantenga. Por ejemplo, si decimos que una mol de bicicletas pesa 2.000 toneladas y una mol de personas pesa 5.000 toneladas, entonces una mol de personas montadas en bicicletas pesará 7.000 toneladas, que es la suma de las bicicletas y de las personas por aparte. En el caso de los átomos y las moléculas ocurre lo mismo. Entonces, si tomamos una mol de sodio que corresponde a 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio, vamos a decir que pesa 22,99 gramos. En el caso de una mol de hidrógeno decimos que pesa 1 gramo y en el caso de una mol de cloro va a pesar 35,45 gramos. Esto debido a la cantidad de neutrones, sobre todo, que alberga el átomo en su núcleo. Si decimos entonces que tenemos un compuesto formado por hidrógeno y cloro, un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, es decir, ácido clorhídrico, el peso de una mol de este será equivalente a la suma del peso individual del hidrógeno y el cloro, es decir, 36,45 gramos. Lo mismo ocurre con el cloruro de sodio, que es un compuesto de sodio y cloro, en cuyo caso una mol de este compuesto va a tener un peso de 58,44 gramos. A esta propiedad la conocemos como peso molecular, aunque en el caso de elementos individuales la llamamos peso atómico. Cuando hablamos de un solo átomo, por ejemplo en el caso del cloro, el peso lo damos en unidades UMA, es decir, unidades de masa atómica. En este caso, por ejemplo, tenemos que un átomo de cloro pesa 35,45 UMA. Esto equivale a decir que una mol de cloro tiene un peso de 35,45 gramos, es decir, el peso atómico del cloro es de 35,45 gramos por mol. En ocasiones también se acostumbra a hablar de kilomol, que sería el equivalente a 1000 moles. En este caso podemos decir entonces que 35,45 kilogramos es el peso de 1 kilomol de cloro. Para resumir, entonces podemos hablar de átomos que vamos a considerar como esferas que unas pueden ser más grandes que otras, de moléculas que vamos a considerar como la unión de varios átomos del mismo elemento entre sí o átomos de unos elementos con otros. Vamos a decir también que las moles son agrupaciones de átomos o de moléculas cuya principal propiedad es que en cualquier caso y para cualquier elemento o molécula se encuentran compuestos por 6,02 por 10 a la 23 elementos, y el peso molecular o peso atómico entonces va a ser el peso que cada una de estas moles tiene. Por tanto, cada elemento y cada molécula tendrá su peso atómico propio, y este lo podemos expresar tanto en gramos por mol como en kilogramos por kilomol. Cuando hablamos de un solo átomo o de una sola molécula, entonces nos vamos a referir al peso en UMA, en unidades de masa atómica. Ahora que conocemos los conceptos principales de cómo agrupamos la materia partiendo desde los átomos, en el próximo video podemos explorar cómo leemos las ecuaciones y cómo las interpretamos. Soy Jonathan Parra Santiago, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Buen día.